Adolfo Sánchez Grisales, aseverando que el 26 de abril del año 2012 le había ocasionado unos actos de violencia intrafamiliar. La Fiscalía General de la Nación asumió la correspondiente investigación, realizó las audiencias previas de conciliación, no se logró ningún acuerdo entre las partes. Fue por eso entonces que la Fiscalía le formuló imputación al ciudadano Gustavo Adolfo Sánchez Grisales en audiencia que fue realizada el 26 de abril del año 2012 ante el Juzgado 20 Penal Municipal, donde le imputaron el delito de violencia intrafamiliar consagrado en el artículo 229, inciso segundo del Código Penal, cargos que no fueron aceptados por el procesado. Por tal razón, la Fiscalía General de la Nación continuó con la investigación, presentó escrito de acusación el día 24 de mayo del año 2012. Le correspondió a esta judicatura la realización de la etapa del juicio. Fue así entonces como se recibió en esta judicatura el día 29 de mayo del año 2012 el escrito de acusación. Se proclamó audiencia de formulación de acusación para el 12 de julio del año 2012. En ella se reconoció la calidad de víctima de la ciudadana Estrella María Domicó, y la Fiscalía General de la Nación presentó su acusación. Esta judicatura aprobó el escrito de acusación. Posteriormente, para el 22 de agosto del año 2012 se programó la audiencia, en la audiencia antes mencionada de formulación de acusación del 12 de julio del año 2012, la defensa solicitó un incidente de tasación de perjuicios para que se nombrara un perito, pues manifestó que su pupilo estaba dispuesto a cancelar los perjuicios. Fue así entonces como se designó a un auxiliar de la justicia para que tasara esos perjuicios en la audiencia en incidente el día 22 de agosto del año 2012, pero no se pudo llevar a efecto toda vez que la señora abogada no se presentó. Se reprogramó la audiencia para el 27 de septiembre del año 2012. La judicatura en dicha audiencia le dio posesión al perito. Este tasó los perjuicios materiales en la suma de 196.000 pesos, los mismos que no fueron objetados, ni hubo solicitud de adición o de aclaración por parte de ninguno de los intervinientes. La defensa solicitó a la judicatura tasar a los perjuicios morales. Fue así entonces como esta judicatura, haciendo uso de las herramientas legales, determinó que los perjuicios eran la suma de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ante esta determinación, el señor apoderado de la víctima apeló la decisión, aseverando que no estaba conforme con esa tasación, que la tasación era de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y por lo tanto apeló la decisión. Esta decisión se fue en alzada. El recurso de alzada le correspondió al Juzgado Sexto Penal de Circuito, quien el día 14 de noviembre del año 2012 declaró desierto el recurso que había presentado el señor apoderado de la víctima, diciendo que no había cumplido con la carga argumentativa para la sustentación del recurso de apelación, y por lo tanto entonces quedó en firme esos perjuicios, es decir, 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes como perjuicios morales. Los materiales ya habían quedado en firme y tenemos 196.000 pesos que habían sido determinados por el perito. Fue así entonces como esta judicatura señaló para el día de hoy la audiencia preparatoria, pero en ella la señora defensora informó a todos los asistentes que su pupilo había pagado los perjuicios y que por lo tanto solicitaba preclusión de la investigación con base en lo normado en el artículo 42 de la ley 600, es decir, por reparación de perjuicios, y para tal efecto citó una sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y presentó el pago por 2.462.800, es decir, lo que cubría los perjuicios materiales y morales. Aseveró que efectivamente entonces el ejercicio de la acción penal no podía continuarse
por haber ocurrido este fenómeno de la indemnización integral con base en la ley 600, artículo 42. Decretó también, deprecó también la extinción de la acción penal. De esto se le dio traslado a la señora fiscal, quien coadyuvó no se opuso a la solicitud de la señora defensora, aseverando que efectivamente el artículo 42 de la ley 600 permitía efectuar esa terminación de la actuación por el pago de perjuicios con base en lo normado en el artículo 42 de la ley 600. Por su parte, el señor apoderado de la víctima manifestó que estaba en total desacuerdo, que simplemente se estaba frente a unas interpretaciones erróneas de las normas por parte de los altos tribunales, y que su víctima no se encontraba acorde con esa indemnización, toda vez que como eso se solicitó en un momento tan temprano, no había tenido oportunidad de haber llegado al expediente, mejor a la investigación, los verdaderos perjuicios, y entonces manifestó que se oponía. Así las cosas, vemos que estamos frente al delito de violencia intrafamiliar, delito que en este momento, a partir de la expedición de la ley 1453 del año 2012, es un delito investigable de oficio. A partir de que empezó a regir este año, hubo un interregno de tiempo en que era querellable, y fue precisamente cuando salió la ley. Discúlpenme un segundito. Disculpen un momentico, exactamente. La ley 1453 de 11, fue querellable a partir de la expedición del artículo 74 de la ley 1453 de 2011, que modificó precisamente el artículo 108 de la ley 1472 de 2007, que a su vez había modificado el artículo 74. O vale decir las cosas así, inicialmente era un delito investigable de oficio, a partir de la ley 14 de la... Disculpe un momentico, que tengo una... ¿Está bien? La 1142. A partir de la 1142 de 2007 era investigable de oficio. Con la expedición de la ley 1453 del año 2011 pasó a ser ese delito de violencia intrafamiliar querellable. Estuvo más o menos un interregno de un año, y este año, a raíz de la expedición última de la ley 1542 de julio de este año, pasó nuevamente a ser un delito investigable de oficio. En el caso concreto, entonces, los hechos ocurrieron, en este caso concreto, el 26 de abril del año 2012. Es decir, a la fecha de la ocurrencia de estos hechos era un delito querellable. Si era un delito querellable, era un delito, por lo tanto, le eran expeditos las instituciones de los delitos querellables, cuáles eran desistimiento, conciliación y reparación integral de perjuicios. Bien es cierto, en el caso concreto ha existido una reparación de perjuicios. La víctima pagó los perjuicios que fueron tasados en el incidente por la suma de 2.462.800. Es una verdad de perogrullo que esta figura de la reparación integral no quedó regulada en la ley 906 de 2004, o sea, quedó como un vacío. ¿Qué hacer ante una persona que en un delito querellable pagara esos perjuicios? Esos vacíos fueron llenados inicialmente por el Honorable Tribunal Superior de Medellín, que manifestó que los procesos de la ley 906 que terminaran por indemnización integral se les podía aplicar por favorabilidad el artículo 42 de la ley 1600. El Honorable Tribunal Superior de Medellín lo dijo así en decisión del 19 de octubre del año 2009, con ponencia del magistrado Nelson Saray Botero, quien manifestó entonces lo que acabo de referir y presentó para ello 6 argumentos. El primero habló de un argumento de tipo histórico. Dijo que en las legislaciones anteriores al sistema mixto inscriptivo de la ley 600 de 2000
se permitía la preclusión o cesación de procedimientos por indemnización integral en delitos de homicidio culposo, en que no concurrieran circunstancias específicas como clara tendencia orientada a morigerar el carácter público de la acción penal y propiciar su disposición excepcional y taxativa cuando se dirimiera el objeto subsidiario del delito del proceso penal. Y un segundo argumento manifestó que el párrafo anterior se colegía fácilmente que desde el año 1987 se evidenciaba una diáfana intención político-criminal expresada en la potestad de configuración de nuestro legislador para favorecer la solución eficaz de los conflictos generados por el delito que no impliquen una especial dañosidad a bienes jurídicos fundamentalmente expresados e indicados por la norma. A su vez, un tercer argumento dijo, un argumento que se puede denominar como razón lógica o argumento a fortiori o de mayor razón, que dijo que si en los sistemas mixtos inquisitivos se permitía la extinción de la acción penal, con mayor razón en sistemas que permiten la terminación por otras vías novedosas o alternativas de solución de conflictos y donde la acción penal es más flexible. Un cuarto argumento sistemático, que dijo que la persecución penal en la Ley 600 de 2004 es selectiva, es el ejercicio de una discrecionalidad legalmente reglada, administrativamente coordinada y judicialmente controlada, como ya se ha dicho, y que el sistema penal acusatorio está a tono con la humanización del derecho penal y la solución pacífica y eficaz de conflictos, lo que se constata del numeral octavo del artículo 324 en tema de justicia restaurativa. Un quinto argumento de carácter consecuencialista dijo que toda interpretación en última instancia debe procurar satisfacer las expectativas de un auditorio lo más universalmente posible en la medida que se soporten argumentos válidos y además redunde en soluciones prácticas. Un sexto argumento fundado en el principio de la igualdad. En efecto, de acuerdo con el principio de la igualdad, en un Estado constitucional de derecho no es posible que a unos procesados por un régimen procesal penal se les aplique determinada norma que favorece la solución del conflicto entre las partes, mientras que en un régimen simultáneo no sea posible esa misma solución, porque actuar de esta jadez es darle contenido material al principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 13 superior, y entonces manifestó que había que a los supuestos de la ley 906 habría que aplicar el artículo 42 de la ley 600 de 2000 cuando se dieran las mismas circunstancias. Esto fue más adelante nuestra Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de abril del año 2011, magistrada ponente María del Rosario González Lemos, en el radicado número 35.946, volvió a tocar el tema de la extinción de la acción penal integral por el artículo 42 y dijo que era aplicable por favorabilidad en la ley 906 de 2004. Y como si fuera poco, también lo que ha referido la señora defensora y la señora fiscal en el Honorable Tribunal Superior de Neiva, en decisión del 5 de octubre del año 2011, precisamente en un delito de inasistencia de violencia intrafamiliar, permitió que se extinguiera la acción penal por reparación con base en el artículo 42 de la ley 600. Precisamente había sido un juez de ese distrito quien había condenado a una pena de prisión, y este tribunal revocó esa decisión aseverando que en ese caso concreto se había dado la indemnización integral y entonces por lo tanto era aplicable el artículo 42 de la ley 600 de 2004. Lo que ocurre en este caso, dice, entonces estamos frente a un delito que es de violencia intrafamiliar. Es un delito que en su momento, a la ocurrencia de los hechos, fue querellable. Por lo tanto, entonces, si se pagaron los perjuicios integralmente los que se determinaron en incidente de reparación integral de perjuicios, si así el señor de la víctima no esté de acuerdo, eso quedó claramente ejecutoriado, tuvo los derechos de contradicción y de defensa, estuvo en primera instancia, acá se opuso y después se apeló la decisión y quedaron confirmados, entonces ya quedaron determinados que eso eran los perjuicios, así él no esté de acuerdo. Por lo tanto, al estar pagados los perjuicios tanto materiales como morales en este delito de violencia intrafamiliar, es aplicable por analogía, por favorabilidad, el artículo 42 de la ley 600, y más aún que se cumplen los requisitos
contemplados en el artículo 42, que dice: en los delitos que admiten desistimiento, en los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurran alguna de las circunstancias de grabación punitiva consagradas en el artículo 110 y 121 del Código Penal, en los delitos de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra el derecho de autor y en los procesos por delitos contra el patrimonio económico, cuando la cuantía no exceda de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos los indicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado. Y habla de que la extinción de la acción penal a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto a las personas en cuyo favor se hubiese proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por este motivo dentro de los 5 años anteriores. La señora fiscal ha sido absolutamente clara que dentro de los 5 años anteriores el señor Gustavo Adolfo Sánchez Grisales no ha sido beneficiada por un proceso de preclusión por la misma circunstancia, lo que indiscutiblemente entonces nos lleva a despachar favorablemente el petitum de la señora fiscal. Efectivamente, el ejercicio de la acción penal no puede continuarse por haber ocurrido este fenómeno de la reparación integral al tenor de lo consignado en el artículo 42 de la ley 600 de 2000, iteramos, que se aplica por favorabilidad a procesos de la ley 906 y sobre todo por tratarse de un delito, iteramos, querellable, que en su momento era desistible, lo que indica entonces que se cumplen los presupuestos del artículo 42 de la ley 600. Corolario de ello será la extinción de la acción penal a tenor de lo consignado en los artículos 77 del Código de Procedimiento Penal y 82 del Código Penal, y una vez alcance ejecutoria de esta decisión, el archivo de las sumarias. El mérito de lo expuesto entonces, el Juzgado 19 Penal Municipal de Medellín resuelve: primero, decretar la preclusión de la investigación en favor del ciudadano Gustavo Adolfo Sánchez Grisales, identificado con cédula 98766-374 por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar la extinción de la acción penal y el archivo de las sumarias. Esta decisión se notifica en estado si contra ella proceden los recursos de ley. Están amables, las partes se manifiestan frente a los recursos. Señora fiscal. Sin recurso. La señora defensora. Sin recursos. El señor apelado a la víctima. Respetuosamente recurso de apelación, señor juez. Están amables, lo sustenta. Muchas gracias. Disculpen un momentico, vamos a decretar un receso de 2 minutos mientras hago una actividad y en 2 minuticos lo estaré sustentando.